Estamos con Rafael Alvira, catedrático de Filosofía y profesor emérito de la Universidad de Navarra, también licenciado en Historia. Ha publicado muchos libros y artículos sobre filosofía, ha dado clases en un buen número de universidades nacionales e internacionales. Es fundador del Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra. Yo diría que simplemente por resumir, diría que es un sabio y le daría las gracias por aceptar la entrevista. Pues vamos a entrar en el tema. Igual una buena pregunta para empezar sería la de qué es la filosofía, pero quizás lo podríamos enfocar quizás desde un punto de vista bastante actual. Y es que no sé si quizás por el tipo de estudio de filosofía que se ha dado según historias de la filosofía, es decir, antigua, medieval, moderna, etcétera, y según autores, quizás haya hecho que muchos crean que sobre estos temas, pues como no hay nunca consenso, pues tampoco hay verdad. Y que al final la filosofía simplemente es una historia, una compilación de opiniones diversas en las que no cabe consenso. ¿Usted diría que esto es así? ¿La filosofía es simplemente eso? En primer lugar, agradezco mucho la invitación y la presentación. Yo soy solo cofundador de Empresa Humanismo, la fundé con otras personas, Alejandro Llano, Leonardo Polo, etc. Entonces, fuera de eso, pues Tomás Calleja también, un grupo de personas excelentes que juntos fundamos el instituto. Y José Chozalvidea, estoy haciendo memoria. Hay muchos, sí. Bueno, me falta todavía, pero me vendrá luego. La filosofía, como cualquier saber, está sometido a la infinitud de la mente humana. Nosotros tenemos una infinitud potencial y somos conscientes de ella. Es decir, que cada cosa que sabemos flota, si puedo hablar así, sobre una cierta posibilidad de no saber. Por muy seguro que yo tenga una cosa, siempre puedo introducirle una cuña, una pequeña condición diciendo, a lo mejor estoy seguro porque mi circunstancia psicosomática actual, porque las circunstancias históricas, porque la cultura en la que vivo me hace pensar que esto es así, pero esto, indudablemente en la misma medida en que lo estoy pensando, es real que es así en ese momento, pero eso no quiere decir que sea así universalmente, ¿no? Es decir, la capacidad de verdad va unida siempre en el ser humano a la capacidad de la ignorancia o del error. Y tenemos siempre conciencia de ello. Ignorancia en el sentido de que podemos profundizar más, podemos ampliar más. En el plano horizontal, ampliar todo saber. En el plano vertical, profundizarlo. Ampliarlo en el sentido de establecer más relaciones, todo saber está relacionado con otros. Y en el sentido de la profundización, pues ir más a su fundamento. También en un tercer sentido de futuro, en este caso, ver mejor hacia dónde indica esa realidad que va a caminar, que se va a encaminar. En ese sentido, pues nosotros flotamos en el absoluto porque, claro, alguien, y es muy común, puede ser relativista y decir, pues no estoy seguro de nada. Pero para no estar seguro de nada hay que tener previamente la idea de seguridad. Para relativizar hay que tener la idea de absoluto. No se podría, sino. Lo cual quiere decir que en nosotros vive todo eso y está profundamente arraigado. Lo que tenemos que hacer es seguir
el espíritu, procurar desarrollar en nosotros el espíritu de la verdad. La verdad, antes que una objetividad, que también lo es, 2 más 2 en sistema decimal es 4, por más vueltas que se le quieran dar, no hay duda sobre eso. O que existió Carlomagno, pues no hay duda sobre eso. Verdades objetivas que no cabe dudar, pero lo que sí cabe es decir, ¿y qué idea tiene usted de Carlomagno? Pues a lo mejor no lo ha estudiado usted suficientemente, o el sistema decimal es solo un sistema posible. Hay verdades objetivas, como dice San Agustín, que son innegables y que demuestran por qué nosotros, por más que nos empeñemos, sabemos que hay verdad. Lo que pasa es que cuando vamos a lo más profundo, ahí ya son palabras mayores. Y ahí yo creo que hay dos cosas. La primera, dejarnos guiar lo que se podría llamar el espíritu de la verdad. Hay algo en nuestra alma que nos dice que podemos tener una disposición para captar la verdad o lo contrario. ¿Y cuál es lo contrario? Lo contrario lo descubrimos en nosotros mismos porque vemos que a veces nos empeñamos en algo que nos gusta. Nos gustaría que España fuera, bueno, a mí me gustaría que España fuera de una manera, pero al mismo tiempo tengo que reconocer que hoy por hoy no es así. Si me empeño en creer que lo es, pues es mi. Entonces, ¿cómo sé lo que es España? Empeñándome en qué es lo que yo pienso, o lo que yo quiero, mejor dicho. No. Queriendo ser tan terriblemente objetivo que lo único que quiero es describir con absoluta perfección lo que España es hoy, pues tampoco es verdad, porque la vida está siempre caminando y el que está pensando es también un actor. Así es que tú y yo somos actores de la España actual y cuando hablo de España, pues hablo de la España que quiero. Ya sé que todavía no estamos en ella, pero también sé que mañana podría ser un poco distinta de la de hoy si empujamos en la buena dirección. Además que lo que quiero decir con eso es que la objetividad es innegable, pero que la objetividad no basta. Por otro lado, la subjetividad también es innegable, es decir, si yo ahora tengo hambre, pongamos por caso, no lo tengo, pero podría tenerlo, pues es subjetivo, pero es verdad que siento hambre. A lo mejor viene el médico y dice, pues no tendría usted por qué tener hambre. Bueno, no tendría por qué, pero yo tengo esa sensación. Además que también lo subjetivo es real. Ahora, ¿de dónde hay que partir? De aceptar la verdad objetiva, que es una dimensión real, de aceptar la objetividad de mi situación subjetiva, que también es real. Yo tengo objetivamente una situación subjetiva que yo la percibo así, pero luego, en tercer lugar, y de una manera muy radical, ver que en el alma humana hay esa especie de inclinación a buscar lo verdadero y que esa búsqueda inmediatamente me doy cuenta que no va a provenir ni de convertir en absoluta una objetividad particular. La objetividad particular no puede ser absoluta, aunque sea verdad, ni de pretender que la verdad es lo que a mí se me ocurre. Entonces aquí viene, y yo siempre llego a lo mismo, y perdón porque me estoy alargando en la respuesta, pero ya termino. Aquí siempre viene lo que yo termino, que es para mí el padre de la filosofía, que es Sócrates. Entonces Sócrates se le ocurre la idea genial de que lo que responde a ese espíritu de la verdad es el amor verdadero. Y cuando yo quiero enfrentarme a lo real, con deseo
de identificarme con ello. Es decir, no de imponer mi punto de vista, tampoco de pensar que ya, el famoso ya la conozco perfectamente, sino de, pongamos por caso, yo de pronto entro en un bosque y encuentro árboles que no conozco, que nunca había visto. Puedo decir no me interesa y seguir de paso, en cuyo caso nunca conoceré la verdad de ese árbol, solo sabré el hecho de que está ahí y yo lo he experimentado así. Eso es verdad, punto. Pero no sabré nada sobre ese árbol. ¿Cómo puedo saber algo sobre él? Interesándome por él. No queriendo decir que ese árbol es lo que a mí me interesa para quedar bien y decir mañana en el periódico que he descubierto unos árboles que son como Superman, pues lo he inventado para vender una buena noticia, sino simplemente tomándole cariño al árbol y entonces queriendo estudiarlo. Pues, Entonces, pues, sí, y ahí es donde yo poco a poco voy entrando en la verdad de ese árbol. sí, de todas formas, yo creo que hay un ambiente que en gran medida es un impedimento para hacer esta búsqueda de la verdad y hablaba de Sócrates y quizás ese conócete a ti mismo está un poco pasado de moda y lo digo sobre todo por el ambiente de relativismo que hay. Yo no sé si estará de acuerdo con esto, pero suele decirse que a un periodo de gran combustión intelectual suele seguirle un declive y que normalmente este declive pues, que se manifiesta en alguna forma de escepticismo. No sé si estará de acuerdo con esto y si cree que ahora estamos viviendo una crisis en la filosofía. Es indudable que, para primero hacer una referencia al punto que inicialmente has mencionado, que parece mentira que una sociedad tan interesada en la libertad personal de cada uno no quiera desarrollar el conócete a ti mismo, porque si no te conoces a ti mismo no puedes ser libre. No hay que el famoso dicho de Sócrates que lo saca del templo de Delfos, ¿no? De Apolo en Delfos, que conócete a ti mismo, pues eh, es el paso imprescindible para la libertad. Y de hecho mucha gente piensa que la libertad es la espontaneidad, soy libre porque hago lo que en cada momento me viene en gana, pero cuando la mayor parte de las veces que haces lo que te viene en gana, no consigues lo que pensabas, porque lo que te viene en gana no te asegura que vas a conseguir lo verdaderamente interesante para ti, ¿no? Por eso Sócrates dice que la persona que fracasa es siempre por ignorancia. Bueno, entonces, yendo al otro punto, yo creo que es una maravilla ver que, el, que el amor está en el punto justo, ¿no? La persona que ama de verdad no está desinteresada, porque el amor es un interés, pero la persona que ama de verdad tampoco está interesada para instrumentalizar al otro ser, porque si lo instrumentaliza, lo convierte en una pieza de uso y así ya no lo puede ni conocer bien ni amar bien, ¿no? Entonces, mm, la actitud profunda del ser humano, el espíritu de la verdad y del amor verdadero, es un espíritu, por decirlo así, que siempre se puede potenciar, que tiene mucha vida, que tiene mucho crecimiento, pero que está siempre en el punto justo. De manera que, como tú bien decías ahora, cuando una sociedad se ha exagerado, se ha pensado que la razón intelectiva podía solucionar todo, eh, y eso se ha hecho apasionadamente, porque si se hubiera hecho según verdad, nos hubiéramos dado cuenta de que la razón intelectiva es una maravilla, pero es solo una parte y no es todo. Cuando hemos exagerado, pues luego la tendencia es a equilibrar y exageramos hacia el lado contrario, ¿no? Eso es muy común en el ser humano, ¿no? Y es una pena, pero en fin, es Platón, que era un genio, decía que el error consiste normalmente en
extraer una parte y absolutizarla. Mejor, sí. La Ilustración ha dicho que la razón humana es importantísima, y claro que lo es, pero tanto que podría prescindir de otros aspectos, y ahí es donde ya has absolutizado una parte y te equivocas. De hecho, dentro de la propia Ilustración, como bien sabes, el romanticismo es una respuesta. El romanticismo es un cansancio de la razón pura e intelectiva, y entonces hay que tomar en cuenta también los sentimientos y emociones, y en ese sentido el romanticismo tiene razón, solo que es una crítica que en el fondo no se sale de la Ilustración, porque el, el, el sentimiento también es humano y también hay que contar con él, pero tampoco solo con sentimiento y con razón intelectiva explicas todo lo que hay en el hombre, necesitas la trascendencia también, que es lo que les falta. Hay algo en el alma humana que nos pide más. Quizás haya un factor, por lo menos histórico, en esas exageraciones que ha comentado, que hacen que absoluticemos la realidad bajo un solo concepto, que puede ser el nacimiento de las ideologías, que ha traído pues mucha confusión. A mí me gustaría preguntarle, pues, me estoy refiriendo pues a cientificismo, materialismo, marxismo, pues tantas otras. A mí me gustaría preguntarle a ver si cree que hay, digamos, un denominador común en lo que consiste en ser una ideología, y bueno, y sobre todo me interesa a ver si se puede responder a esto que suele decirse de que la fe es otra ideología. O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, como sabes, la ideología como tal, si no me equivoco, como tal concepto explícito, todo tiene, o casi siempre, no siempre, pero casi siempre, sus precedentes, pero les ideólogos son una denominación de la época napoleónica, y Napoleón era un hombre inteligente, sin duda, pero muy pragmático, como son con frecuencia los políticos, y en parte lo tienen que ser. Y, y entonces él, pues, el racionalismo moderno le parecía bien, pero le molestaba mucho cuando ese racionalismo se convertía en fábrica de teorías que no resultaban después en la práctica, porque eh, eran cocinadas de mala manera, ¿no? Entonces, las ideologías son teorías que no tienen suficiente refrendo, que dependen, ¿no?, en parte no pequeña, de los propios deseos, el wishful thinking famoso de que han hablado tanto el siglo pasado en Estados Unidos. Bueno, las ideologías siguen en la misma medida en que no se toma en serio el espíritu de la verdad. No tomar en serio el espíritu de la verdad es la consecuencia del miedo. Curiosamente, la época ilustrada se presentó a sí misma como la época optimista, que creía, sí, atacaba la fe, pero ella misma tenía una fe. Como dice, ¿quién lo dice? Antonio Machado, si no me equivoco. La modernidad no sustituyó la fe por la razón, sino la fe en Dios por la fe en la razón. Y es completamente cierto, porque la razón pura no la ha comprendido nadie completa, si es que se puede, en este mundo. Consciente, si tú crees que a través de la razón vas a lograr todo, lo crees, pero no puedes demostrar. No puedes demostrarlo. Es como, y pido perdón por lo que voy a decir porque me gusta escandalizar, es como la democracia en nuestros días, que todo el mundo la acepta, pero la acepta como religiosamente. Yo a mis amigos les pregunto, son mis amigos, y tú
demuéstrame la democracia, porque yo soy un poco incrédulo. No pueden. Yo entonces le digo, es una fe, tú crees en ella, no puedes demostrarla. No, puedes creer, por ejemplo, y ya que en este punto no voy a entrar porque no estamos hablando de eso, puedes creer que es el mejor sistema político. Muy bien. Solo porque tú eres mi amigo, pues ya lo respeto, sin entrar en más discusiones, por supuesto lo respeto. Pero lo que tienes que concederme es que es una fe, y de hecho es clarísimo que se ha convertido en una religión hoy en día, es un dogma. Eh, entonces, eso pasa con todo lo que es unilateral. Al perder la grandeza de aceptar que nosotros somos capaces de más, es decir, que nosotros somos capaces de trascendencia, pero que para llegar a ella no nos queda más solución que confiar, porque por nuestras propias fuerzas solos no llegamos, ¿no? Entonces el optimismo de la fe en Dios es borrado porque se dice que es pues, una falta de dominio de la razón, pero en el fondo lo que haces es, no te atreves a seguir esa tendencia interior de que hay en nosotros algo que trasciende, no te atreves, tienes miedo, y entonces absolutizas la razón en concreto, y al absolutizarla eh, te haces optimista de lo pequeño, porque has empequeñecido y a partir de ahí puedes ser muy optimista, pero eres optimista porque ya te has empequeñecido y además no quieres reconocer que incluso en lo pequeño sigues teniendo fe, porque no dominas lo pequeño tampoco. Eh, es que son cosas tan claras que yo no me explico cómo la gente no se da cuenta, ¿no? Es que es evidente, ¿no? Tú, ¿cómo puedes justificar, que tratar mal a tu madre está mal? Por ejemplo, con la ideología moderna progresista, si tú dices que el ser humano es un ser evolutivo y que por consiguiente todo cambia y que tú contribuyes con tu esfuerzo intelectual al progreso evolutivo, de pronto alguien te dice tu madre está enferma, tienes que ayudarle y tú dices tengo que trabajar en la evolución, no me da tiempo a ayudar a mi madre. Eh, 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 ¿Cómo justificas que deberías ayudar a tu madre? ¿Cómo lo justificas? Bueno, es tan brutal que entonces me salen siempre por romanticismos y dicen, es que, hombre, es que te da pena, ¿no? Te da pena y como te da pena a tu madre, pues tienes que echarle una mano. Pero hombre, si no es una cuestión de pena, por supuesto que me da pena, pero no es una cuestión de pena, es que tengo una obligación y esa obligación no hay razonamiento suficiente en este mundo, suficiente digo. Claro que la razón me indica que debo ayudarle. Y el sentimiento, las dos cosas, tanto la razón como el sentimiento, me empujan a ayudarle. Pero no son suficientes. Y sin embargo me doy cuenta de que si no la ayudo, soy un canalla. Lo cual quiere decir que hay algo más, que hay una trascendencia. Sí. Yo creo que esto puede llevarme a... le voy a hacer una doble pregunta. Porque, claro, esta fe en la razón ilustrada, por un lado eso ha desbancado a la fe. Pero por otro lado, sí, pero por otro lado, pues cierto cientificismo que sigue vigente hoy en día también ha desbancado a la filosofía, como si todas las respuestas a las que puede dar la filosofía fuesen a ser, pues, eventualmente pues, sustituidas por la ciencia. Realmente hay un área de conocimiento que es insustituible en la filosofía y lo mismo en la fe. Yo pienso que sin duda ninguna. Eh,
En primer lugar, tanto la fe como la filosofía son dimensiones del conocer y querer humano. Pues entonces, volviendo al punto, tanto la fe como la filosofía son dimensiones del saber y del querer humano. Lo digo así porque, como soy socrático, no se puede saber sin amar el saber. El saber no es algo que se haga estrictamente con el intelecto, sino se hace con el intelecto acompañado de la voluntad. Todo saber. Y lo mismo pasa con la fe. Una fe pura como la que pretendía Unamuno, pero bueno, creo porque creo, sí, pero ¿en qué crees y qué base tienes para creer? Porque claro está que Unamuno cree y se da cuenta que el ser humano no puede vivir sin creer. Pero bueno, yo puedo creer que China existe y no he estado nunca en China. Y entonces siempre puedo pensar que se han inventado la gente de la China para engañarme, pero es decir, y en otras muchas cosas en las que creo lo que me han dicho, ¿no? Todo ser humano cree en montones de cosas aunque no se dé cuenta de ello. Entonces, como dicen los portugueses, hay que dar el apellido de la madre, que es lo más seguro, ¿no? Pues ahora ya con el ADN ya también se sabe el padre, pero antes los portugueses cautelosos decían, bueno, aquí seguro, seguro es la madre, ¿no? Bueno, entonces, pero claro está que la inmensa mayoría de los hijos que han nacido en este mundo han creído que su padre era su padre y además han acertado, era verdad, ¿no? Pero no se han parado a demostrarlo, simplemente lo hemos creído y punto, ¿no? Entonces, la fe es consustancial, es un modo. Entonces, que tiene un objeto cognoscible. Bueno, yo conozco a mi padre y sé que es mi padre, si no, no podría creer que lo era. Y luego tiene un aspecto voluntario, que es, estoy plenamente convencido de que lo es, por muchas razones, y porque lo creo, punto. Porque el creer siempre añade un punto más. Todas las razones de este mundo me empujan a creer, pero no demuestran la fe. Porque la fe es siempre un salto. Que cuanto más grande es aquello en lo que crees, más fuerte es el salto. Entonces, también el científico, incluso el que más ha verificado en el laboratorio lo que te está diciendo, también él cree. Cuando ahora, por ejemplo, dicen que yo no me lo creo, por ejemplo, que el 90% de las vacunas van a dar resultado, yo, aunque me lo digan los científicos de la firma X, no me lo creo, porque es poco creíble cuando uno estudia la historia de las vacunas, que en tan poco tiempo saquen una vacuna que sea eficaz el 90% de las veces. Pero es que ni ellos mismos se lo creen, porque ya el hecho de que digan el 90%, bueno, si usted todavía no lo ha probado más que en unos pocos, en esos pocos le ha salido el 90%, pero cuando prueben otros, está usted completamente seguro de que, o si cambian las circunstancias sobre las que usted ha hecho el ensayo, no podría fallar, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, hay comprobaciones de laboratorio que son verdaderas según el contexto, pero no fuera del contexto. Entonces, quiero decir, el científico más científico está funcionando con la fe igual que el que cree en Dios, etc. Eso es lo que hay que decir. A mi juicio, la respuesta a esas personas es, en primer lugar, decir, párate un momento. La fe es un modo de conocer, como ver, oír o pensar, analizar, sintetizar. Son modos que se dan en todo ser humano, primero. Por consiguiente, tú los utilizas tanto como yo. Segundo, se utilizan
en todos los métodos de conocimiento. No hay ningún tipo de conocimiento que no eche mano de eso. Incluso, por ejemplo, en el comportamiento animal, pues vemos a veces que una cría de un animal espera que su madre la trate bien, pero de pronto la madre le pica una avispa o no sé qué y le pega un zarpazo a la cría y la mata, ¿no? Bueno, pues la cría confiaba con una fe que no es humana, pero que es análoga, como diría uno de nuestro gremio, la cría confiaba en que su madre la iba a tratar bien, en cambio le ha pegado un zarpazo, ¿no? Es decir, es que la fe está ahí, ¿no? Está en el laboratorio, por más que se empeñen en lo contrario. Ahora, entonces, lo que tienes es que ir dando pasos, perdona, y termino con relación a lo que decías, y darte cuenta que la filosofía es una de las dimensiones del saber. Es decir, que si tú quieres mostrar que puedes cambiar la figura de un ser humano y con 5 operaciones convertirle de hombre en mujer, bueno, le puedes demostrar que físicamente le has dado la apariencia de mujer, pero también puedes demostrar que todos sus cromosomas siguen siendo masculinos. Eso para empezar. Y luego la siguiente pregunta que te tendría que hacer es, ¿y tú has pensado en lo que consiste el ser humano? Es decir, porque el hecho de que en el laboratorio puedas cambiar la figura de una persona no es el único conocimiento que tienes acerca de esa persona. Tienes otros niveles de conocimiento y la filosofía es un nivel que busca, como se ha dicho siempre, la totalidad y la profundidad. ¿Qué es el ser humano en su conjunto? Y de dónde proviene y a dónde va. Y eso me lo puedo plantear perfectamente, racionalmente. Y por consiguiente, tanto puedo hacer eso como meterme en el laboratorio para decir que he transformado a un hombre en mujer. Son dos formas de trabajar intelectualmente. Cada una tiene su fe, cada una tiene su método y, a ver quién le sale mejor, ¿no? Porque si yo a una persona le convenzo de que a lo mejor tenía un poco de complejo de ser varón porque le habían salido mal las cosas, y entonces está desesperado o simplemente pues lo que sea, ¿no? Pero yo le explico en qué consiste el ser humano y por qué la diferencia varón-mujer es muy bonita tanto para el hombre como para la mujer, etc. A lo mejor resulta que con la filosofía le hago feliz, mientras que hay muchos casos clínicos de gente que se ha hecho esa operación y están fatal, pero muy mal, ¿no? Y, ya para contar la historia, te cuento la historia que no es un chiste, sino que leí en un periódico hace unos pocos años, en la cual decía que un señor, creo que era en Canadá, pero no estoy seguro, había ido a... Seguramente en Canadá están pasando muchas cosas de esas. Sí, había ido al seguro que él tenía, médico, a decir que quería cambiar el sexo. Y entonces en el seguro le dijeron, pues muy bien, no hay ningún problema, a usted señora la convertimos en varón, no hay ningún problema. Un momento, porque usted es de nuestro seguro, sí, sí, vamos a mirar la ficha, que miran la ficha, y le dicen, oiga, pero usted ya se ha cambiado, usted ya era hombre y se ha pasado a mujer, y claro, el seguro le paga una vez, pero dos no le puede pagar. Dos transformaciones, o la paga usted o el seguro no. Y además, y aquí viene lo mejor de la noticia que aparecía en el periódico, y además, ¿por qué quiere usted volver a ser hombre, a ser varón? Y entonces él contestaba, es que sabe usted, ser mujer es agotador. Entonces a mí me vino a la cabeza, siempre que lo cuento digo lo mismo, me vino a la cabeza una frase de Ortega y Gasset
en que con ese estilo típico madrileño que él tiene, de soltar así golpes fuertes, dice, las mujeres inventaron el trabajo. Entonces, sí, dije, claro, este tipo no había trabajado en su vida y al ser mujer le ha tocado pringar, como decíamos en el ejército, y ahora el tío quiere volver. Bueno, claro, a lo mejor si hubiera encontrado un buen filósofo antes de cambiarse de sexo, pues le hubiera explicado que para ser mujer hay que trabajar mucho, ¿no? O sea, que ser mujer implica mucho trabajo. Bueno. Sí. Hay un tema muy interesante. Bueno, la mayoría de las ideologías y la ilustración han pretendido ser pues como muy rupturistas y entonces pues aborrecer la tradición, negar que hayan tenido una herencia, pintar, por ejemplo, toda la Edad Media y la Antigüedad, o la Antigüedad justo no, pero la Edad Media como muy oscura, todo lo que tenga que ver con muchas veces con la fe, pues también. Y yo recuerdo que en primero de carrera de filosofía me encontré con un artículo que se titulaba Psicología del ateo o Psicología del ateísmo occidental o algo así. Me pareció muy curioso porque generalmente se suele ver lo contrario, ¿no? O sea, en este caso, el artículo pues, hablaba de que quizás una de las principales motivaciones que pueden llevarle a alguien al ateísmo es pues, el rechazo a un ser superior, que pueda limitar su libertad o que le pueda observar o simplemente que lo supere. Pero, sin embargo, lo más común por algunas ramas del psicologismo y tal, pues lo más común y lo que más ha calado en las mentes en general es que el creyente, por norma, es un débil moral, ¿no? Un débil moral y psicológico en sentido nietzscheano, que es un compungido, que necesita por una parte pues, la figura de un padre para sentirse seguro y por otra una cierta esperanza a la que agarrarse por su falta de fuerzas propias para vivir. Entonces, ¿qué le diría a alguien que piensa así? La soledad y el vacío rompen al ser humano y que cuando tú crees que vas a hacer todo por tu propia fuerza, lo que consigues es esas dos cosas. El vacío porque tú te llenas con el trato con la realidad y cuando quieres imponerte a la realidad en vez de aprender de ella, aquí está la diferencia. No en vano Nietzsche, que era muy listo, es muy mal hablado, pero muy listo. Como decía un amigo, para equivocarse tan profundamente hay que ser muy profundo. Y Nietzsche era profundo, ¿no? Y entonces, pues, dice que vuestro querer es crear, dice el Zaratustra, eh, la voluntad de poder. Bueno, en la voluntad de poder yo ejercito un poder, pero no poseo nada. De hecho, hay una carta famosa de Nietzsche, no mucho antes de que leyera La locura, a su amigo Overbeck, que probablemente era el único que tenía, en que escribes, para mí esa carta es enormemente significativa, en que le escribe, ahora quisiera que todas mis verdades fueran falsedades y yo pudiera tener al menos un amigo. Es decir, el problema es que la amistad es posesión, el amor es posesión, que implica renunciar a un poder absoluto. Si yo me caso y lo que quiero es tener poder absoluto sobre mi mujer, probablemente ella se va a separar, ¿no? Porque eso no es amor, eso es instrumentalizar a la otra persona y punto, ¿no? Entonces, pero cuando amo a alguien o algo, entonces lo voy poseyendo. Y primero lo voy conociendo, que es una forma de posesión. La primera forma de posesión es el conocer. Y después la voy haciendo mía por el querer. Entonces, en el puro poder de la voluntad de poder, el propio Nietzsche, que es el inventor de la figura, se da cuenta de que está vacío, ¿no? No hay nada que le llene. Y que está solo, porque no tiene a nadie. No posee nada y por consiguiente está vacío. Y no posee a nadie y por consiguiente está solo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí hay tres cosas. El poder puro es
el aceptar que otro te pueda, que es la psicología del cobarde, del débil de que habla Nietzsche. O sea, o tu querer es poder, primera posibilidad, o tu querer es aceptar que te dominen. Pero hay una tercera posibilidad, que no es ni la una ni la otra, que es amar, en la cual tú tienes un cierto poder. ¿Por qué? Porque a través de la relación con los demás puedes muchas cosas. O sea, en conjunto con los demás puedes muchas cosas que tú solo no podrías. Y además de eso, tú posees. Tú posees y tú puedes. Puedes más porque puedes no contra, sino junto con. O sea, el amor verdadero te concede más poder porque es un poder junto con y te concede posesión, cosa que el poder nunca concede. El poder nunca concede posesión. Por eso San Juan, evangelista, que era muy filósofo, eh, como siempre se había dicho que Yahvé en el Antiguo Testamento era el Todopoderoso, y es verdad, pero él así como el que lo deja caer de paso, sin entrar en polémicas, no niega que Dios sea todopoderoso, porque por supuesto que lo es, pero él lo que viene a decir es, pero ese no es su nombre principal. Y entonces dice, Dios es amor. Eh, eh, y por consiguiente, lo que Nietzsche no sabe porque tuvo mala suerte. Yo creo que Nietzsche tuvo mala suerte, porque yo creo que era listo y era bastante sincero. Muy coherente, por lo menos. Yo creo que a lo mejor hasta está en el cielo. ¿Sabes por qué? Por la frase de Jesucristo, de a los tibios los vomitaré de mi boca. Y Nietzsche tibio no era. No. O sea, se tomó tan en serio. Bueno, de hecho, tú sabes que en el libro de Lu Andrea Salome, que era una mujer a la que él quiso mucho, pero no, ella no lo quería a él en el sentido de casarse con él, pero eran amigos. Pero luego Andrea Salome en su libro dice que algo que parece sorprendente, y no lo es, que es Nietzsche era un alma religiosa. O sea, todos sus ataques terribles al cristianismo es porque lo que le obsesionaba era la religión. Así como Kant puede ser considerado un tibio religioso, que dice que hay Dios, pero que es racional, que sí, pero que no, que sí, pero que bueno, pero que no sabe muy bien. Pero Nietzsche de tibio no tiene nada. Entonces, a lo mejor a última hora, dicen incluso que cuando se volvió loco, mandó, lo último que escribió antes de volverse loco fue una serie de postales en las que se firmaba el crucificado. Mira. A lo mejor al final se dio cuenta en su lucha contra la religión que efectivamente la religión de Jesucristo, claro. Pero bueno, yo entiendo que esa es la respuesta. O sea, Nietzsche se equivoca en la medida en que no comprende la posesión, sino solo el poder. Perdón por la autocita, pero es una cosa que he escrito hace poco, que es la dialéctica entre poder y posesión. Es bien interesante, es muy bonita descubrir la dialéctica entre ambos. Por ejemplo, un mundo que no cree en la verdad necesariamente utiliza el poder, pero nunca llega a poseer nada.